Buenos días. Hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2022. Soy José Arturo Medel Espinosa, anciano de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit AR en la Ciudad de México, Alcaldía de Coyoacán. Hemos iniciado una serie de meditaciones, quizás solo para el mes de septiembre, basados en el libro de Ezequiel, un profeta que habló a Israel en la cautividad, cuando estaban cautivos en Babilonia. Se piensa que hubo 3 deportaciones o 2 cautividades. Es un material muy profundo de estudio. Pero Ezequiel se encuentra cautivo, llevado con príncipes de Israel a esta tierra antigua de Babilonia. Como les expliqué un poco al muy inicio de este tema y de estos temas, el significado de su nombre y sobre qué fechas más o menos estaba expresando Ezequiel las profecías para este pueblo de Israel. Hablará de Nabucodonosor, hablará de otros reyes persas que en su tiempo oyeron la palabra de Dios porque el pueblo de Israel estaba cautivo. Nuestra meditación de esta mañana estará basada en Ezequiel 2, del 1 al 10. Les presento las 3 versiones que he mantenido como estudio: Reina Valera 1960, La Palabra de Dios para Todos 2005 y Peshitta 2015. Voy a leer la versión La Palabra de Dios para Todos del 2005 y tendremos una breve meditación. La voz me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie que voy a hablarte. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Les dirás: así dice el Señor Dios, sea que te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde. Al menos sabrán que hay un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que dicen, aunque sea como vivir entre cardos, espinas y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni de su apariencia, porque son unos rebeldes. Tienes que llevarles mi mensaje. No importa que por su rebeldía no te escuchen, ni cambien su conducta. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara
y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. La meditación de esta mañana nos lleva a tratar de vislumbrar aquella época. El pueblo cautivo. Era una esclavitud muy diferente como la que observamos hacia nuestros siglos más cercanos, porque se llevaban al pueblo, pero lo dejaban ejercer con libertad tanto su vida religiosa como su vida social, aún su vida familiar. Sí había gente que dependía y pertenecía, como todos, al rey de aquel entonces, pero se llevó a príncipes de Israel, a gente muy lista, y en aquellos estaba Ezequiel, como vimos la meditación pasada. El pasaje nos hace pensar en dos cosas: su actualidad y la nuestra. Dios en aquella época y en nuestra época está diciendo: hijo de hombre o hija de hombre, si me escuchan, damas. Y está diciendo: lleva mi mensaje. Voy a enviarte a pueblo rebelde. Tal vez debe usted pensar que a quién le ha encomendado Dios que le comunique su mensaje de salvación. Yo tengo unos vecinos a los cuales el Señor me ha dicho que deben conocer su palabra. Mi edificio entero debe conocer su palabra. Mis vecinos más cercanos, mis prójimos, deben conocer su palabra. Algunos oirán y algunos no. Lo está advirtiendo el Señor. Y nos dice en este mensaje: no te apures, ya sea que oigan o no escuchen, cuando menos deben saber que hubo alguien que les reveló mi voluntad. Ese es el oficio del profeta. No solamente el profeta habla sobre cosas futuras o venideras, no. Cuando somos quien comunica la voluntad de Dios, nos convertimos en su profeta y le anunciamos la revelación que tiene Dios para ellos. Naturalmente el Señor nos advierte que habrá un pueblo rebelde, como en aquel entonces el pueblo rebelde de Israel fue llevado cautivo porque no quiso adorar solamente a Dios. Estaba tan metido en todos los pueblos a los cuales conquistó y conquistaría, que tomaba sus leyes, sus costumbres y, lo más tremendo, sus dioses para adorar. Dioses de mentira. Y no adoraban al único y verdadero Dios. El Señor nos dice que entonces debemos llevar sin temor, aunque nos parezca, cuando estemos comunicando la voluntad de Dios, cuando estemos comunicando la palabra de Dios, cuando digamos: Dios dice,
Por la rebeldía de quien no quiere escuchar, nos parecerá vivir entre cardos, espinas y escorpiones. Esto le advirtió a Ezequiel. También es una advertencia para nosotros. Debemos comunicar esta palabra de Dios, aunque nos parezca vivir entre cardos y espinas. Nos recomienda y nos manda: no tengas miedo de sus palabras ni de su apariencia. No les tengas temor. Tienes que llevarles mi mensaje. A todo aquel que esté cercano a usted, debe escuchar el mensaje de Dios. ¿Quién sabe si cambien su conducta? ¿Quién sabe si no? Y entonces Dios a Ezequiel en aquel entonces y también a nosotros nos da las siguientes palabras y mensajes de consuelo. Nos dice que no seamos rebeldes a su palabra, que tenemos que hacerlo. Y usa un ejemplo muy bueno para entender. Habla de un rollo que está escrito por ambos lados. Así era la escritura antes. Ahora tenemos la Biblia, 66 libros, entre ellos al libro y profeta de Ezequiel. Y le dice que una mano se acercaba con el rollo escrito y le dijo que lo comiera. Y lo comió. Antes había entrado el Espíritu de Dios en él. Solamente por su Espíritu es que también podemos exponer lo que Dios dice. Y entonces así, osadamente, atrevidamente, declarar lo que Dios quiere que se escuche a nuestro vecino, a nuestro familiar cercano, a nuestro prójimo. Debe conocer la voluntad de Dios. Ahora esta voluntad está transcrita en 4 maravillosos evangelios o buenas nuevas. Y entonces podemos decir y declarar la palabra de Dios para que puedan conocer y cambien su actitud. Este mensaje no solamente fue de Ezequiel para Israel en aquel entonces como pueblo rebelde, sino es para usted y para nosotros, para ser declarado a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, y puedan entonces convertirse de su mal camino, volverse a Dios para que les salve. Lea todo el libro de Ezequiel, lea toda su profecía, y entonces vaya a los evangelios y conozca qué es lo que el rollo tiene escrito por delante y por detrás, para que usted lo comunique, como lo hizo Ezequiel, como lo estamos haciendo en este momento, para que todo mundo lo escuche. No sabemos hasta dónde llegan nuestras palabras y a quién le llega, pero es el momento de volver el corazón del hombre rebelde, de la mujer rebelde, a Dios y escuchar lo que dice el Señor. Tome esta encomienda también para usted. Allí está el libro, ahí está el rollo. Cuando usted lo abra y lo lea, será para usted
como dulce, como miel, al disfrutar de las promesas de salvación que son para usted y que puede compartir al más cercano de su vida. Que el Señor guíe nuestros pensamientos en estas promesas y en estos libros. Hasta la próxima ocasión.